buenas noches. Mi nombre es Vanessa Mondragón y hoy le vamos a hablar sobre el modelo económico hacia adentro que vivió la sociedad mexicana. Este nuevo modelo económico es implementado gracias a la crisis económica global de 1929, que dejó a México sin poder comercializar con el exterior para tanto obtener como vender su producto. El nuevo modelo consistía en producir productos internamente que antes el país importaba. Vamos contigo, Braulio. Bueno, Vanessa, hubo 3 etapas. Mi nombre es Braulio Bonfil. La primera de las que les voy a hablar es el crecimiento de la inflación, la cual fue de 1940 a 1958, la cual se refiere a que no hubo incremento significativo de precios y bienes y servicios. Las economías de las potencias se enfocaron a la producción para la guerra y dejaron de producir mercancías que exportaban a nuestros países latinoamericanos, al elevarse la demanda de los bienes producidos por México, y con ello se produjo el incremento del empleo. Asimismo, demandaron cantidad de materias primas, petróleo y minerales. El número 2 es el desarrollo estabilizador, que duró de 1958 a 1970. Pretendió superar los problemas derivados de los fenómenos de inflación, devaluación y constituir un periodo de crecimiento estable y sostenido. La tercera etapa fue la de la crisis y el agotamiento de 1970 a 1982. A partir de ese momento, la economía entró en un periodo de crisis que había de prolongarse mucho tiempo más del que entonces se previó. La producción bajó drásticamente y la inflación se aceleró en los últimos y conflictivos meses de un gobierno que no pudo cumplir las promesas iniciales de lograr un desarrollo sostenido y compartido con todos. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de la nación moderna e industrializada. Durante esos 24 años, México vivió un gran crecimiento social y económico. Se trató de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo, con una economía libre de inflación, déficits y devaluaciones. Todo ello para lograr estabilidad macroeconómica. Hasta hoy en día, esa ha sido la época de mayor crecimiento económico en nuestro país. Por ello, se le conoce mejor como Milagro Mexicano. Ahora nos vamos a adelantar más sobre una de las etapas antes mencionadas: desarrollo estabilizador. El Estado, por medio de las políticas económicas, reguló los factores del proceso económico para evitar la inflación y la devaluación del peso mexicano. Puso en práctica una política de proteccionismo económico, estableció un sistema de economía mixta e incrementó el intervencionismo económico, proteccionismo económico. Con el propósito de favorecer el desarrollo de la industria mexicana, se creó una política económica proteccionista. El principal instrumento fue el establecimiento de un sistema arancelario. Se suprimió la libertad para comprar y vender mercancías al extranjero. Por ejemplo, si algún ciudadano mexicano solicitaba la importación de un automóvil, el permiso era negado porque México ya producía esta mercancía. Los factores que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento fueron que al finalizar la década de los 60 empezaron a manifestarse una serie de síntomas que anunciaban una gran crisis económica que afectaría de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista. Un ritmo elevado que provocaba un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, del creciente nivel de paro en las economías desarrolladas. Las empresas transnacionales modifican no solo el ámbito y la economía, sino también su funcionamiento. El progresivo aumento en los precios de las materias primas, el deterioro en el medio ambiente que ponía en entredicho al modelo de desarrollo seguido por los países industrializados. A partir de 1973, los países desarrollados tuvieron niveles de crecimiento bastante bajos, incluso negativos. El movimiento estudiantil de 1968 no tuvo en las contradicciones económicas su motivación principal o determinante. Fue la incapacidad de la política estatal para asimilar los cambios en la estructura social, propiciados por el desarrollo económico, la que propició una movilización que pronto puso en evidencia la matiz autoritaria del poder político posrevolucionario.
Fue más bien la economía política posterior, la de la inestabilidad, la de las devaluaciones, las crisis y los derrumbes de los años 70 y 80, la que recibió y resintió el impacto multivariado de ese desastre del desarrollo, en que al final se convirtió el movimiento estudiantil, con su secuela de represivas masivas, cerco estatal a las universidades, y al despuntar los años 70, opciones armadas revolucionarios y guerra sucia. En conclusión, aspectos positivos de este modelo destacan un gran crecimiento económico, la modernización de México, el crecimiento de la industria, creación de instituciones y programas de mejoramiento social, incluyendo derechos a la mujer. Aspectos negativos de este modo resaltan una gran desigualdad social y las diferencias entre las clases sociales. El campo quedó rezagado y abandonado. Se va a generar un descontento social, aumenta la deuda externa, no hay democracia y hay represión. Esto generará una crisis política y social y posteriormente económica.